doctor Emanuel Caicedo, gran amigo de esta casa, doctor, abogado especialista, que lo hemos invitado a la mesa porque es que está de moda el tema de la paz, así que a usted no le gusta la paz, pero a muchos de los que estamos aquí sí nos gusta la paz, y queremos que el doctor Emanuel nos explique muchos temas de la paz. No, pero dejemos que hable el doctor Emanuel. He reiterado que yo no sé todavía, si voy al plebiscito a votar, yo no sé qué es lo que voy a votar, entonces necesito que se firme para poder leer y poder decir voy a conciencia a votar por el sí o por el no. Pues el doctor Emanuel le va a explicar. Bueno, muy buenas tardes para todas las personas del set, buenas tardes para las personas los televidentes que nos están viendo a esta hora y las personas que nos escuchan a través de la radio. Pues precisamente venía a hablarles de ese tema tan crucial para la historia del país, ¿no? Que es el proceso de paz que se está viviendo actualmente. Y es que es claro que hasta el momento muchas personas están como a la deriva, no saben qué es lo que ha pasado, qué es lo que se ha firmado, qué es lo que se ha tratado. Entonces, en términos generales, a mí me gustaría explicar un poco unas nociones elementales de la trayectoria que ha tenido el proceso de paz hasta el momento. Entonces, recordemos que en el año 2012 se firmó un acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Ese acuerdo general marca las directrices que se están trabajando en 6 puntos específicos. Esos 6 puntos corresponden a, primero, una política de desarrollo agrario integral; segundo, una participación política de los excombatientes de las FARC; tercero, fin del conflicto; cuarto, solución al problema de las drogas ilícitas; quinto, víctimas y verdad; y un 6º punto que se trata de la implementación, verificación y refrendación del mecanismo. Ese está, ¿no? En el punto 6º. En el punto 6º, y hay algunos subpuntos del tema de la participación en política que aún no se han definido, porque como ustedes saben, el marco jurídico para la paz, que es aquella normatividad que va a regular cómo se va a establecer esa justicia transicional en el país para someter a las personas excombatientes a una justicia real y efectiva. Entonces, ya la Corte Constitucional se ha pronunciado al respecto, se pronunció a través de la sentencia C-577 del 2014 con respecto a ese marco jurídico para la paz, y le dio viabilidad para que el gobierno nacional, para que el legislador estatutario regule específicamente cuáles son los delitos conexos que van a ir de la mano de los delitos políticos, porque ahorita está en entredicho, pues hay discusiones y todavía ese tema está sobre la mesa, de cuáles van a ser los políticos, cuáles van a ser los delitos que se incluyan dentro de ese contexto o esos lineamientos de lo que es los delitos políticos. Doctor Emanuel, la gente allá afuera dice, no, pero es que va a haber impunidad, paz sin impunidad. ¿Realmente va a haber impunidad o realmente estos señores que están allá, terroristas de la FARC, van a pagar sus penas? Van a pagar sus penas. El señor presidente Santos ha sido claro y ha sido enfático en que no va a haber ningún tipo de impunidad. Lógicamente estos procesos de justicia transicional realmente pues son eso, es una justicia paralela que no es la justicia ordinaria, y las sanciones penales que se establezcan privativas de la libertad pues van a ser mucho más reducidas que una sanción normal que se le impondría. La pregunta de la gente en la calle es, ¿pero van a pagar cárcel? Porque el fiscal dijo que iban a barrer parques. Entonces, ¿cómo van a pagar ellos realmente por esos delitos cometidos? Antes de que Manuel le conteste, básicamente son 3 puntos o 4 que se plantean. Uno, el desminado, ¿no? Que ellos van a hacer una labor de desminado, se está planteando que hagan esa labor, que es muy importante porque saben dónde están las minas y pues es un riesgo para la vida de muchas personas que están haciendo. Otro es el tema de los cultivos ilícitos, donde ellos van a hacer sustitución manual de cultivos ilícitos, y un tercer punto es el tema de la infraestructura, van a ayudar en el tema de la infraestructura. No sé si el doctor Manuel tiene otros puntos. Sí, antes de esos procesos, los excombatientes se tienen que someter a contar una verdad. Usted se saben que hay unos puntos específicos que son verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Entonces, la verdad ¿cómo se va a trabajar el tema de esclarecer la verdad, el esclarecimiento de la verdad? Se va a crear una comisión que se va a llamar la Comisión
para esclarecer la verdad, y esa comisión se va a encargar a través de procesos de recolectar testimonios, recolectar pruebas, cuál es la verdad verdadera, como se dice, cuál es la verdad verdadera de los acontecimientos que surgieron y si los señores excombatientes están diciendo la de conformidad con las pruebas que se están recabando. Entonces, luego, posterior a eso, ya vendría la etapa de la justicia. Sí, mire, es importante, Carlos. Justicia, paz y reparación, pero las víctimas dicen pero Carlos, que la FARC ha dicho que no tienen plata. Sí, ¿Cómo sí. los van a reparar? ¿Quién los va a reparar a esas víctimas? No, mire, hay un punto importante. No, pero espere, sí, pero tratamos antes que ese le tema. conteste, le voy a decir. El tema de la verdad es tan importante porque es que usted de pronto que no fue víctima del conflicto o la persona que fue víctima del conflicto, una madre de familia, Claro, para ¿qué ella es lo la más verdad? importante es que le digan por qué mataron a mi hijo. Pero también es la que mi hijo reparación. era guerrillero, ¿Y mi hijo dónde era está? delincuente. ¿Y dónde está el cuerpo? Hay gente que con eso Claro. se siente reparada. Sí. O sea, es por eso es tan importante Hay la un punto verdad. desaparecido. Usted NN. porque es solamente metalista y quiere que No, la no, plata, no, no. está hablando de plata, pero hay ¿sabe gente por que qué lo solamente con la cuento? verdad Porque se usted siente cuando- reparada. Usted cuando entrevista a las víctimas, usted como no lo hace, pero yo sí lo he hecho. Cuando yo entrevisto a una madre dice, no, es que mi hijo era el que me alimentaba, el que trabajaba para mí, mataron al hijo. La mujer quedó ahí como que pidiendo limosna. Entonces por eso digo, la reparación si no tienen plata, ¿quién la va a hacer? Adicional a ello, van a haber unos programas que están dentro del punto específico de la reforma agraria integral y son unas tierras que se van a destinar para entregárselas a los desplazados y a las personas también en condición de víctimas. Esas tierras son de tres tipos. Uno son lotes baldíos del Estado. La segunda son lotes que hayan sido objeto de un proceso de extinción de dominio. Y la tercera, unos lotes que hayan pertenecido anteriormente a reservas forestales, pero por actividades de pronto de minería ilegal ya perdieron su valor natural. Entonces esas tierras las va a utilizar el Estado de manera gratuita para entregárselas a algunas víctimas y también a veces con subsidios o con créditos para que adquieran ese tipo de tierras. Bueno, en la letra está muy bonito, ¿no? No, pero es que ya, eso no, en la letra está muy bonito, pero a irlo ya a ejecutar. Usted está hablando como si como uribista. ¿Usted es uribista? No. Ah, es que bueno, sea uribista, no, soy pero- realista. pero es que así hablan los uribistas. Realista, porque no trago entero. Qué pena, soy diferente a usted. Usted sí está como que tragando entero. No, con la es otra que tora. decía Con la Beto otra tora. Reyes, el filósofo de la televisión de RCN, hay que leer, decía Beto Reyes. Claro. ¿Qué otra duda tiene usted sobre la paz para que le pregunte al doctor No, Emanuel? estamos hablando con el doctor. Pero Carlos, habíamos Sí. hablado de explicarle a los teleaudientes exactamente la diferencia entre referendo y plebiscito, ¿sí? No, Exactamente, que la yo gente- tengo la duda entre plebiscito y consulta. Que la gente sepa cuáles No, son es que las los dos son diferencias y consultas. por qué, Pero es que la van a hacer, por qué sí. se prefirió la figura del Ah. plebiscito. Plebiscito y consulta. Consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana como los anteriores, como el plebiscito, referendo, el voto, que están establecidos en el artículo 103 de la Constitución Política. Pero la consulta popular está expresamente limitada porque la ley 134 de 1994 establece claramente que esa ley regula los mecanismos de participación ciudadana y establece claramente que la consulta popular como tal, ese mecanismo, no puede reformar aspectos constitucionales. Entonces, por eso se deja de un lado la consulta popular como tal y se piensa en el plebiscito, se pensó en el referendo que ya no lo están tocando tanto y ahora están pensando más en la Asamblea Nacional Constituyente. Hay divergencias. El señor presidente Santos ha sido claro con las FARC y ha sido enfático en decir que el plebiscito es el mecanismo idóneo y que fue lo que se decidió para utilizarlo como mecanismo de refrendación para que los ciudadanos den su punto de vista con respecto a la paz. Sin embargo, las FARC siempre han manifestado un descontento con respecto a ese mecanismo y lo que ellos quieren es una Asamblea Nacional Constituyente por la trascendencia política, por la trascendencia histórica que puede llegar a tener. Recordemos la Constitución de 1991, que se realizó su modificación a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Con el M19, que a propósito Y fueron otro- varios de sus integrantes allí a conformar. Pero indiscutiblemente sí de lo que hablaba, analizamos que ya que usted dijo, no, eso
está tomando fuerza en el país y varios dirigentes yo no he están dicho que hablando no, de yo no he una dicho que no. Asamblea Nacional Constituyente. Pero Se ha ¿por dicho, qué? pero posterior, Un argumento a en posterior. contra de la Asamblea Nacional Constituyente, y es que sin lugar a dudas se suscitaría nuevamente una discusión con respecto a los acuerdos que han sido Claro. acordados a través de un acuerdo final, perdónenme la redundancia. Sí, señor. ¿Por qué? Porque entonces convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, de esa Asamblea Nacional Constituyente a los delegatarios que se elijan van a ser de diferentes sectores políticos, y entonces se va a generar una discusión porque esos diferentes sectores políticos a la hora de hacer la reforma pues van a abogar por sus intereses, y entonces ya los acuerdos pues van a discutir algunos puntos. sí, Pueden no, retomar sí, temas que ya están sí, discutidos y tratar de exactamente. modificar. Se vuelve omnipotente y por encima de la Constitución y puede acabar el Congreso, bueno, puede hacer lo que sea. Colombia respira paz. Doctor Emanuel, le quedó debiendo la explicación al coronel Villadiego sobre la diferencia entre un referendo y un plebiscito. Bueno, el referendo prácticamente, la diferencia sustancial con el plebiscito y el referendo es que el plebiscito somete a consideración del pueblo una decisión que tiene que ver con el gobierno y que probablemente pueda reformar la Constitución. Y el referendo se somete a consideración del pueblo, son normas jurídicas. Hay 3 tipos de referendo: el aprobatorio, el derogatorio y el de ratificación. El aprobatorio es cuando se tiene un texto jurídico y se va a someter al pueblo para que lo apruebe o no. Esa es la diferencia, pero en términos generales, pues es una decisión del pueblo, se presenta una Ya se papeleta de sí o parecido, no. porque al sí. final es el pueblo el que decide, No, pero es que en el plebiscito es para que diga sí o no. Y es que en el referendo sí empiezan a mirar el tema del texto y pueden, o sea, es una frase y que diga sí o no, o sea, es la pregunta. Es la pregunta, el plebiscito dice la pregunta, ¿está de acuerdo con la paz de Colombia? Sí o no. Es el plebiscito. Y el referendo, entonces, como en algún momento se hizo con Uribe, era un texto donde decía una pregunta, la otra pregunta, pero entonces someter todo el acuerdo es complicado. Bueno, hay sectores de la doctrina que no concuerdan con esa posición. Hay unos que dicen que es viable que se establezca también una pregunta de sí o no y a referendo. A referendo. Entonces, pues yo creo que en este estado el gobierno tiene que esperar a que la Corte Constitucional revise el proyecto de ley estatutaria con respecto al plebiscito, donde se establecen algunas modificaciones a las reglas del juego del plebiscito, como son, por ejemplo, bajar el umbral de aceptación o de votos positivos por parte de la ciudadanía, porque recordemos que para que se apruebe el plebiscito actualmente se debe aprobar por la mayoría del Censo Nacional Electoral. Entonces lo que busca el gobierno son proponer unas reglas especiales para este plebiscito por la paz y poner solamente el 13% en aras de dar garantías al proceso y que sea más viable, porque Colombia, pues para nadie es un secreto que es un país abstencionista, y según lo que dicen también los doctrinantes es que estos mecanismos de participación ciudadana como el plebiscito del referendo se establecieron para que nunca aprobaran con el 50% del Censo Nacional Electoral. Sí. Entonces, bueno, pues, también hay que mirar ahí en ese caso que hay demandas de inconstitucionalidad planteadas, por ejemplo, por el fiscal Montalegre, donde dicen que la paz es un derecho constitucional y cómo así que vamos a someterlo a un plebiscito y no hay necesidad de someterlo. Es lo que argumenta. Es cierto. La consulta que se hace realmente, el mecanismo de participación ciudadana que se hace, es porque el presidente siempre quiso, o siempre ha querido que sea una decisión dentro de lo que se enmarca como Estado social y democrático de derecho. Y la guerrilla se ha sumado a ese punto, que la ¿no? democracia, que el pueblo lo refrende. Y que el pueblo sea el que elija democráticamente si es viable o no la paz, pero naturalmente pues se podría hacer una reforma constitucional a través del Congreso sin necesidad de que se establecieran este tipo de mecanismos. Sí, pero es una decisión del presidente, el señor Santos, el doctor Santos, que lo ha hecho muy bien a pesar de pronto el costo político de algunos sectores. Mire, hablamos de víctimas y en este momento tenemos un informe en directo desde Atalaya, ya en la centro de atención de víctimas Atalaya, un compañero nos está dando un informe.
Vemos un apoyo y una reparación integral a las víctimas. Hay una ley de víctimas que incluso es el fundador y ponente fue el hoy ministro Juan Fernando Cristo, y que vemos que realmente se está apoyando desde hace un tiempo a las víctimas del conflicto, ¿no, doctor Emanuel? Sí, señor. Otro punto que quería hablar es el que se firmó, el acuerdo que se firmó el día 23 de junio de este año, que fue un punto trascendental, un punto álgido que estaba dentro de la agenda de las negociaciones, y es el acuerdo sobre el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de armas. ¿Cómo van a ser esos mecanismos, esos procedimientos que se van a establecer para que progresivamente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia vayan entregando sus armas, cada uno de los bloques vayan entregando sus armas? Entonces, ¿qué pasa? De las 33.000 veredas que existen en Colombia, se escogieron 23 veredas donde se van a establecer unos campos que se van a denominar zonas veredales transitorias de normalización. En esos campos, que van a ser que van a estar en diferentes, van a estar en 29 municipios y 16 departamentos, se van a establecer esos campos. Acá en Norte de Santander se va a establecer una zona de normalización. En Tibú. Sí, señor, en Tibú se va a establecer. Entonces, esas zonas van a estar monitoreadas por un equipo que se denomina Mecanismo de Monitoreo y Verificación, y es un mecanismo que está integrado por 3 personas. Es un mecanismo tripartita y está integrado por un delegado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, un delegado del Gobierno Nacional y un componente internacional, un delegado de las Naciones Unidas. Entonces se va a coordinar a través de ese mecanismo, ese mecanismo de monitoreo y verificación va a estar al tanto de cuáles son las armas que están entregando. Se van a establecer unas zonas donde reposen esas armas para que posteriormente, después de 180 días, se tienen 180 días una vez se firme el acuerdo final, para que las FARC progresivamente todos sus bloques entreguen esas armas, y finalmente la Organización de Naciones Unidas se quedará con todo el armamento para realizar 3 monumentos dedicados a la paz, donde el gobierno y las FARC establezcan el territorio colombiano con ese armamento que se va a recolectar de las FARC.
Mire, ese es un punto muy importante, ¿no, Carlos? El tema de que mucha gente no creía que se iban a dejar las armas, mucha gente creía que, pero hoy en día ya es un hecho y sobre todo que tiene un protocolo bien desarrollado, definido y tiene una mediación o una garantía de tipo internacional. Pero Sí, al señor. doctor Emanuel lo vamos a tener aquí todos los días hablándonos sobre la paz. Hoy para ya ir terminando, cerrando el tema de hoy, ¿qué conclusiones llegamos? Había otro punto esencial que quería tocar también, que es la participación en política, que a muchas personas les causa de pronto interrogantes con respecto a este tema. Entonces, con respecto a este tema, hay dos puntos esenciales, que son la reforma electoral y la reforma del estatuto de la oposición. Para la reforma electoral, ¿qué se va a crear? Se va a crear una misión especial electoral, y esta misión va a tener un plazo de 6 meses para entregar recomendaciones. ¿Y cuál es el objetivo de esta misión? Asegurar una mayor autonomía e independencia de la organización electoral actual. Van a ser unos miembros expertos de alto nivel seleccionados por las universidades de Colombia, algunas de las universidades de Colombia. Y el estatuto de la oposición, que es un tema que está regulado constitucionalmente, que son las garantías que tiene la oposición del gobierno nacional para acceder al poder, acceder a información, acceder a todo lo que el gobierno nacional está desarrollando. Entonces, para ese tema, para ese estatuto, se va a crear una comisión integrada por todos los partidos políticos con personería jurídica. ¿Y cuál va a ser el objeto de esta comisión? Definir los lineamientos del estatuto de garantías para los partidos y movimientos políticos. Recordemos que el objetivo es crearle las garantías posibles a los miembros combatientes que puedan participar en política, que se les brinden las garantías que tienen todos los movimientos políticos actualmente en Colombia, y también la seguridad que requieren esos nuevos movimientos que se van a crear. En el ambiente se ha dicho que a la guerrilla le van a dar unas curules así. Vayan de una vez, siéntense. ¿Eso es cierto o tienen que ir a un proceso de elección donde la gente tiene que votar por ellos si quieren llegar a la Cámara de Representantes? No, se van a crear unas curules especiales, pero los miembros de la guerrilla tienen que someterse a una votación, lógicamente. Pero será una votación reducida, menor a la que tiene que sacar hoy un representante de la Cámara. Creo que eso es lo que Están hablando de van a una analizar, ¿no? circunscripción Eso es lo especial que para van la a paz. analizar. Sí. Están Sí. analizando eso, el umbral que se requiere, pero me imagino yo que va a ser dentro de la misma dinámica de todos los partidos. Habrá algunos que tienen claro. un umbral más alto que otros. ¿Sabe qué es lo importante? Que en esa comisión van a estar expertos de ciencia política de la Universidad Nacional y de la Universidad de los Andes, que son las mejores universidades de Sí. Colombia lejos, Sí, y señor. están dentro de los Las mejores del lugares mundo. a nivel Latinoamérica. Claro ¿no? que sí, entonces no va a ser una cosa Sí, como no al va a ser una azar, cosa fácil. sino que van a haber expertos, especialistas con altos niveles de posgrados para revisar el tema y que sea con Mire, las Eso es lo que me garantías. gusta, que van a estar ellos. Qué bueno que, mire, hoy veo a Carlito ya más, ya sí, o sea, ya. Sosegado, ya sí, está sí, sosegado. ya, No, es que le yo está sí aclarando que- las dudas. Doctor también, con Emanuel el Caicedo, muchas gracias por acompañarnos, la verdad que muy bien la explicación, mucha claridad, porque los televidentes, los teleoyentes, hay muchos que tienen confusiones, y con esa ayuda que usted nos está dando de una forma muy pedagógica, didáctica, para que la gente salga de todos esos murciélagos que le han metido ahí la oposición al tema de la paz. Muchas gracias y esperamos que nos acompañe todos los días en esos temas de la paz. Sí, realmente es un tema bastante amplio que el gobierno y todos ustedes como medios de comunicación tienen la misión de informar a la ciudadanía una vez se apruebe lógicamente el acuerdo final. Ojalá Entonces, mañana los periodistas que salen a la calle le pregunten a la gente qué dudas tienen en torno al proceso de paz, y nuestro asesor aquí, sería muy nuestro bueno. abogado, pueda responder. Claro, sí, Sería señor. muy bueno. Sí, sería bueno. Usted es director de este programa también, usted Por les puede eso, decir a los periodistas, pero usted es le dejo la director. duda porque usted sale de la casa a las 5 de la mañana, llega al noticiero a las 7, yo no sé qué hace de 5 a 7 y llega aquí a las 8. Entonces, para que les diga, es una sugerencia, pedir para contestarle a la gente todas esas dudas que tienen. Claro, Pues algo hacer Sobre el ejercicio, proceso de paz. doctor, algo hacer ejercicio. Ah, bueno. Sí, para estar informado. Cualquier Bueno, pregunta que no, tengan, déterme, claro que sí, sí. estaré dispuesto a responderlas Claro. con toda la amabilidad del Hágale, caso. por favor, unas 200 preguntas mañana para darle por mire, lo menos Y una muchas hora. gracias a usted, Pedrito, y a todos los del set por haberme invitado a este maravilloso programa. E invito a toda la ciudadanía de Cúcuta y a los oyentes para que escuchen y para que vean este programa del nuevo canal Cívica TV, que es un maravilloso. Estoy anonadado con todas las instalaciones, con toda la infraestructura que tiene este canal, y sé que les va a ir
demasiado bien.